El siguiente programa no tiene escenas de sexo ni violencia, es apto para todos. Cordial saludo, bienvenidos a su programa Hospital en Casa. Una vez más nos encontramos para informarles temas de su interés. Recuerden que este programa es articulado con la Administración Municipal, el Gobierno de la Gente y la nueva ES Hospital San Rafael desde su programa de salud pública. Y hoy, como todos nuestros programas, traemos temas de interés para compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar del tema de vacunación y se preguntarán por qué de nuevo, y precisamente por ser un asunto de interés en salud pública, pues nos mueve la intención de informarlos de manera adecuada sobre este tema. Adicional, vamos a hablar de la violencia intrafamiliar, es un tema también de interés en la salud pública y pues nuestro municipio no es ajeno a todos los casos que a diario se presentan con respecto a la violencia. Hoy entonces nos acompañan las profesionales del área de salud pública y vamos a dar inicio con la auxiliar de enfermería Valentina Restrepo, con quien vamos a hablar sobre vacunación. Valentina, bienvenido a este programa Hospital en Casa. Muy buenos días, cordial saludo, muchas gracias, Caro. Bueno, el día de hoy entonces los temas que vamos a tratar con respecto a la vacunación serían los mitos. Vamos a refutar los mitos que hay alrededor pues como de la vacunación y vamos también a tomar en cuenta las preguntas más frecuentes con respecto a la vacunación. Entonces, los mitos, pues es fundamental contar con una información adecuada, una información que es precisa sobre las vacunas, ya que puede tener todos estos mitos y rumores alrededor de las vacunas que han estado muy comunes y muy frecuentes desde que comenzó la pandemia en general. Entonces, es importante tener la información de fuentes confiables donde sepamos que realmente es lo que es lo verdadero, ¿listo? Entonces, la primera pues pregunta sería ¿cómo se desarrollan las vacunas como tal? Las vacunas entonces contienen unos fragmentos de estas enfermedades, de estos virus, o sea, toman unos pequeños fragmentos, unas pequeñas organismos que se utilizan para formar estas vacunas, ¿cierto? Asimismo, entonces también se utilizan otros ingredientes para poderlas hacer más seguras, más eficaces para generar una inmunidad en nuestro organismo. Estos últimos ingredientes se incluyen en la mayoría de las vacunas y se han utilizado en miles de años, ¿sí? Acá es muy importante resaltar que los mitos son aquellas creencias populares que de generación en generación y a través del tiempo pues hemos ido compartiendo y desafortunadamente esas creencias limitan el acceso de las personas a los programas de vacunación porque tenemos como esas ideas instauradas que no nos permiten tener la seguridad realmente frente a la inmunización que tienen las vacunas. Eso también ha hecho entonces que se disminuyan como los indicadores, las coberturas y que cada vez tengamos menos población de rebaño, es decir, si somos muchas personas vacunadas, pues tenemos más posibilidad de cuidarnos los unos a los otros y es diferente cuando dejamos de vacunarnos, pues porque entonces el virus va a estar circulando pues de manera más rápida. Estas creencias y estos mitos pues si asumen como verdaderos, pues porque no son fuentes de información confiables, sino que es como lo común que se habla entre las personas. Hay uno muy importante que pues he escuchado y es que es mejor la inmunidad natural, es decir, cuando yo sufro alguna infección o una enfermedad, mi cuerpo genera anticuerpos frente a esa misma, ¿cierto? Para defenderse. Entonces la creencia es como esperar a tener una inmunidad natural que inmunizarme a través de las vacunas. ¿Qué información hay al respecto?
Bueno, entonces es importante tener en cuenta que todos los componentes de la vacuna cumplen con una finalidad específica, ¿cierto? Entonces hay diferentes vacunas, hepatitis B, hepatitis A, COVID-19, influenza, infinidades VPH. Entonces, cada vacuna tiene una finalidad. Tenemos en cuenta este mito que es de que la inmunidad adquirida por la enfermedad como tal, la infección, pues es mucho mejor que la vacuna. Entonces, hay que tener en cuenta que al adquirir una infección podemos tener muchos síntomas alrededor, ¿cierto? La vacuna tiene un virus que está muerto, el virus que genera esta dicha enfermedad que estamos tratando, ¿cierto? Ya sea, por ejemplo, el COVID. Entonces, estamos vacunados contra el COVID, vamos a tener posiblemente unas reacciones adversas, pero son muy sencillas, como el malestar general, el dolor de cabeza, las náuseas, vómito, algo muy suave. Pero si adquirimos esa inmunidad a medida pues de la infección, nos puede generar pues reacciones y complicaciones mucho más fuertes que nos pueden llevar a una UCI e incluso llevarnos pues a la muerte. Entonces es importante tener en cuenta que la vacunación nos puede generar esa inmunidad, pero es mucho mejor en la vacuna, con la vacuna, que con la enfermedad, claramente. ¿Listo? Aquí hay que tener en cuenta que lo que genera la vacuna es inmunidad antes de la enfermedad, es decir, es una forma de prevenir la enfermedad, pues precisamente porque los daños en salud que generan son tan altos que si esperamos a que nuestro cuerpo reaccione con su sistema inmunitario ante una enfermedad, pues tenemos complicaciones. Por eso lo recomendable es prevenir la enfermedad a través de la vacunación. Y en el caso, por ejemplo, de la influenza, vemos que la vacuna cada año la aplicamos, no necesariamente cada año en tiempo de yo haberme la aplicado, es decir, me vacuné en septiembre del 2021, me corresponde en septiembre del 2022, no, cada que cambia año, pues los invitamos a vacunarse. Y es allí donde hablamos de las variantes de los virus, a que pues cómo podemos relacionar esas variantes con la vacunación. Bueno, Caro, a veces comentan un mito pues también muy común, dicen que las vacunas generan variantes. No, o sea, las vacunas son creadas específicamente con esas variantes. Entonces, por ejemplo, Caro, que nos acaba de comentar la vacuna de la influenza. ¿Por qué sale una nueva vacuna cada año? Porque la vacuna se genera de acuerdo a esas variantes que están saliendo cada año. Pero no, o sea, realmente las vacunas no van a generar variantes. Las vacunas lo único que van a hacer es generar la inmunidad antes de la enfermedad. No nos van a generar variantes, no va a haber un virus más fuerte porque crearon una vacuna, no. Las vacunas se crean de acuerdo a las variantes que van surgiendo día tras día. También otro mito que hemos escuchado en torno a la vacunación de COVID es que las vacunas contienen microchips. Y ese, digamos que es una creencia que ha afectado en gran medida, pues como la inmunización de las personas, especialmente en el refuerzo 1 y refuerzo 2, que es lo que llamamos terceras y cuartas dosis. Bueno, sí, entonces ese mito de que las vacunas contienen microchips, pues es totalmente errado. Esto no deberíamos pues como de pensarlo. A veces es entendible porque de pronto en algunas religiones, algunos pensamientos, de pronto cualquier otro tipo pues de circunstancia pues pueden generar esas dudas o esas preguntas al respecto, pero no, o sea, la vacuna, como ya hemos mencionado anteriormente, se da es simplemente para generar una inmunidad, para prevenir una enfermedad grave, para tratar todas estas enfermedades inmunoprevenibles, pero no para rastrearnos. O sea, realmente la idea no es rastrear a ningún tipo de persona y es un pensamiento bastante errado que hay que desmitificar. ¿Listo? Entonces los invitamos al respecto cuando tengan esas creencias, escuchen como algunas expresiones
que afectan directamente pues como la vacunación y su iniciativa de vacunarse, a que consulten en fuentes confiables. Acercarse al servicio de vacunación de nuestra ES permite que nosotros también podamos confrontar la información que usted tiene, ¿cierto?, de manera científica, de acuerdo como a los parámetros nacionales e internacionales con respecto a los esquemas de vacunación. Quizás en algún momento ustedes hayan, no sé, tenido desconfianza de los procesos de vacunación, pero los invitamos a que nos conozcan. Todo nuestro servicio está abierto a la población para que conozcan también de antemano cómo se hace el proceso. Ustedes tienen el derecho a verificar la vacuna que se les inyecta, es decir, su nombre, su fabricante, su fecha de vencimiento, porque también hemos encontrado que a veces en la comunidad se genera la inseguridad de si efectivamente si aplicamos influenza o si es COVID. Pueden confiar plenamente en el servicio, en los profesionales que tenemos en nuestra ES, y como les digo, ustedes tienen todo el derecho a obtener la información, a aclarar sus inquietudes y a verificar cuál es el biológico que se está suministrando. Y en torno a estas vacunas, los padres también tienen, cierto, como muchísimas preguntas al respecto, y es qué pasa con mi hijo en su sistema inmunitario, cambia el ADN aplicando biológicos. Bueno, entonces las preguntas más frecuentes son, por ejemplo, esa que Caro nos acaba de mencionar, si de pronto le cambia el ADN a mi hijo, o qué le va a pasar, o qué le genera, o qué reacciones puede tener. Entonces, pues es importante que el sistema inmunitario es el que fabrica anticuerpos, el cual nos va a proteger de dichas enfermedades. Ya como mencionamos anteriormente, las vacunas son creadas con un virus en específico a la enfermedad que vamos a tratar. Este virus va a generar una inmunidad de nuestro sistema, no solo a los niños, sino a los mayores también. Hace el mismo proceso, el mismo efecto. Va a generar esa inmunidad en nuestro cuerpo, generando anticuerpos para prevenir ese tipo de enfermedades. El ADN no lo va a cambiar. Las vacunas no van a tocar en absoluto nuestro ADN, no lo cambia en nada. Entonces deben de estar tranquilos. Estos pensamientos pues hay que sacarlos de nuestra comunidad para que podamos adquirir tranquilamente a nuestras vacunas. Listo, escuchamos también, y ustedes nos han visto que nosotros con frecuencia hacemos búsquedas comunitarias en los establecimientos educativos. Es allá donde está nuestra población infantil y es allá donde vamos pues a mirar cómo estamos con el esquema de vacunación. Es necesario que su hijo esté vacunado, así el resto de los otros niños también lo estén. Es que el 99% del salón de mi hijo están vacunados, yo no quiero vacunar el mío. Recuerden que su hijo no solo comparte entornos escolares, sino que también comparte otros escenarios familiares, sociales y deportivos en los cuales circulan el virus. Entonces, por ende, los esquemas de vacunación de los niños deben de estar completos, y recuerden también que es un deber como padres y un derecho de los niños. Entonces, los invitamos a que seamos corresponsables con ese derecho. Valentina, muchísimas gracias por la información, esperamos que también haya sido de muchísima utilidad para ustedes, y vamos a unos cortes comerciales y ya volvemos en su programa Hospital en Casa. No se pierda este y todos los miércoles a las 8:30 de la mañana, Hospital en Casa, por JTV Global. Luz de Faro, programa institucional de la Fundación Familiar Faro,
Conoce más de cerca de cómo se viene trabajando, logros, avances y mucho más. Todos los lunes a partir de las 6:05 de la tarde en su canal local, Jericó Televisión. Nos encontramos de nuevo en su programa Hospital en Casa, bienvenidos, y en este momento entonces nos acompaña la psicóloga María Juliana Restrepo. Ella labora con nosotros en la nueva ESI Hospital San Rafael y es profesional del área de salud pública. Con ella entonces vamos a abordar el tema de la violencia intrafamiliar. Como les decía al inicio, no es un asunto ajeno a nuestra comunidad. Los casos que se reciben a diario en las comisarías de familia y en las estaciones de policía, pues cada vez son mayores. Hay que reconocer que hemos avanzado mucho en la denuncia, ¿cierto? Ahora digamos que estamos más empoderados, conocemos las rutas de atención y nos atrevemos a denunciar. Eso hace que los indicadores aumenten y no está mal mostrar la realidad de nuestro municipio. Y pues precisamente este espacio, Juliana, es para que conozcamos un poquito más sobre el tema y pues podamos tener información que en algún momento, sea para mi familia o para alguna otra familia cercana, pues tengamos la posibilidad de contribuir en algo. Entonces, Juliana, bienvenida y hablemos de violencia intrafamiliar. Muchas gracias, cordial saludo para todos y agradezco de nuevo estar en este espacio. Entonces, como para iniciar, vamos a hablar primero que todo de qué es violencia, ¿cierto? Entonces, violencia es cualquier uso de ese poder que tenemos con el fin de provocar un daño psicológico, físico, social, ¿cierto? Entonces ahí vamos a entrar como al concepto de violencia intrafamiliar. ¿Por qué vamos a hablar de violencia intrafamiliar? Porque eso ya es un asunto de salud pública que no es ajena a nuestro municipio, como decía la compañera, y que últimamente le estamos dando mucho como ese empuje, ese empoderamiento de estos espacios para poder llegar a esa denuncia y a que podamos como romper esos patrones que tenemos últimamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es violencia intrafamiliar? Es como ese uso de poder en todo el ámbito familiar. Esto también incluye esas exparejas o excónyuges que tuvimos en un momento y que, por ejemplo, están como en coherencia a esos hijos que tenemos. Esto ha afectado más, como en primera instancia, a las mujeres. Aquí hablamos de las mujeres como primera instancia y seguido tenemos a los niños, niñas y adolescentes, pero no podemos dejar tampoco de lado el caso de los hombres, porque los hombres también sufren de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Acá es muy importante hacer esa anotación en general y socialmente en nuestra comunidad. Digamos que hacemos hincapié como al tema de las mujeres como víctimas. Pues precisamente porque los indicadores nos muestran que las mujeres son más violentadas que otra población. Sin embargo, hoy queremos decirles, ¿cierto?, que la violencia también se genera hacia los hombres, y ahorita que adelantemos o entremos un poco en el tema, pues nos vamos a dar cuenta qué formas sutiles de pronto tenemos para ejercer violencia contra los hombres. Y también es importante aclarar que esa violencia se puede dar, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, de hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos, entre los hermanos, entre cualquier miembro de la familia, no es exclusiva del papá y la mamá. Y pues acá todos tenemos una responsabilidad que también es sancionada por como las instituciones competentes. Así es, y hay un dato que hay que decirlo como en estos espacios, y es que a través pues como de la pandemia, la violencia intrafamiliar aumentó casi que al 200%, ¿cierto? ¿Por qué? Porque empezamos a tener esos espacios en familia, en la casa, encerrados, y que pues en estos espacios se vio mucho más la gravedad de estas situaciones, porque ya no teníamos como contacto con otras personas, sino directamente con la familia.
Entonces, bueno, ya pasado esto, vamos a hablar como de esos tipos de violencias que se viven dentro de la violencia intrafamiliar. Entonces tenemos la violencia física, que puede ser estrujones, que puede ser como jalones de pelo, y cabe pues como resaltar de que si bien un jalón de pelo no puede dejar un morado o no puede llevar como a ese sangrado, pero eso se considera como violencia física, porque también tenemos como esa creencia que solo violencia es la física, donde hay morados, donde hay sangrados, donde hay fracturas, eso. Es como si la violencia física solo la pudiéramos ver Ajá. cuando deja marca o huella, ¿cierto? Entonces, sí, hay un morado, entonces fue una lesión física. Como dice Juliana, no es necesario. Un estrujón no genera una huella física, pero es una violencia física. Exacto. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver cómo esos papás con los niños, entonces hay pellizcos, hay estrujones, y aquí podemos ver esa violencia física que socialmente hemos normalizado, que podemos verla en cualquier momento del día, en cualquier espacio de la calle, como jaloneamos a los niños, como pellizcamos a los niños, le jalamos el pelo en muchas ocasiones. Entonces, aquí vemos como esa violencia intrafamiliar, y que también en esas mujeres, ¿cierto? Esas parejas que las pellizcas, que las estrujan, y que podemos ver tanto en esas mujeres como en esos niños, cómo han llegado fracturados al hospital, con morados, ¿cierto? Entonces, bueno, eso como que comprende toda la violencia física, y volvemos a resaltar, no es necesario tener como esas marcas así como evidentes para considerarse una violencia física, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos una violencia que es muy poco conocida, que yo ya he trabajado como en otros espacios, y que nadie da como con, ve, ¿y esto qué será? Ve, esta yo no la conocía, y es la violencia patrimonial, ¿cierto? Que es el abuso o el control de esos bienes, de objetos, por ejemplo, laborales, de valor, que hacemos a ciertas personas, ¿cierto? Esa es muy poco conocida, porque es como también muy normalizada, entonces no la identificamos como una violencia, y sí, esto es una violencia. Como esos espacios, por ejemplo, donde hay trámites legales de bienes, vehículos, y se retienen los documentos o se desaparecieron los documentos así de la nada, y no se puede adelantar el trámite porque se ejerce un control con el ocultamiento de esos elementos que se saben que son necesarios para adelantar pues como trámites y negocios. Entonces, violencia. Y es denunciable. Claro que sí, y es denunciable. Y bueno, ya ahí como en coherencia como a esto, tenemos la violencia económica, que suelen confundirla con esa patrimonial, ¿cierto? Entonces, a partir como de lo económico, yo a esa persona le restringo, por ejemplo, que tenga como una entrada económica aparte, que yo haga uso como, ella gana su sueldo y yo tengo que controlarlo y darle como la distribución. Yo le digo en qué se lo puede gastar. Exacto. Yo le digo, usted sí puede comprar hoy, y no puedo, no, yo no te voy a dar dinero para eso, ¿cierto? Cuando esa persona está laborando, está trabajando por ese propio dinero y que hace parte de esa persona, pero tenemos que, se controla. Eso solemos verlo mucho, como esta situación específica de mujeres a hombres, ¿cierto? Entonces mire que ahí entramos que no solamente las mujeres viven estas violencias, sino que también los hombres, y aquí la podemos ver como reflejada, ¿cierto? Esas mujeres que controlan las tarjetas, ¿cierto? Entonces yo soy la que retiro, yo soy la que administro la tarjeta, yo soy la que compro, yo soy la que decido en qué me gasto la plata. Eso es muy diferente a cuando en común acuerdo definimos hacerlo así, ¿cierto? Y todo es tan tranquilo y no genera malestar emocional ni psicológico. Pero se convierte en una violencia cuando lo ejercemos con una autoridad propia y no me interesa qué pasa con el otro. Eso también con los hijos. Cuando esos hijos de pronto ya son mayores, están ganando su dinero, entonces llega de pronto la mamá a decirle, no,
me tienes que dar todo el dinero porque yo soy quien lo controlo, yo soy quien digo cómo lo distribuyes, en qué compras, qué gastas, y empezamos a ejercer todo ese control y no dejamos que esa persona decida sobre sus propias cosas, ¿cierto? Y bueno, entonces ya pasamos como a esa violencia sexual. Aquí es muy importante porque hemos encontrado como esas personas que normalizan el hecho de que mi pareja me exija tener relaciones sexuales y yo tenga, aunque yo no quiera, bajo el nombre de que es mi pareja, ¿cierto? Entonces es muy común escuchar, no, es que yo no hago como esas funciones maritales, pero esto es un acuerdo y nosotros tenemos esos derechos sexuales y reproductivos donde somos libres de elegir en qué momento, cuándo y cómo tener nuestra experiencia sexual, y no porque sea mi pareja, entonces yo tengo que acceder a todo lo que él diga, y se da mucho también de hombres para mujeres, ¿cierto? Aquí vemos como ese poder de los hombres que quieren tener sobre las mujeres en esta como experiencia, ¿cierto? Aquí entonces también vemos ese abuso con los hijos, cuando entonces se vive que tengamos, por ejemplo, la mujer y el padrastro, ¿cierto? O la pareja que no es el papá de esos niños, y empezamos a ver tocamientos, exhibiciones, hay exposición, por ejemplo, a pornografía. Entonces eso también es violencia sexual, que ahí ya pasaríamos como hacia abuso sexual, ¿cierto? Que se vive dentro de la familia. Muy bien. Y estos casos, pues el abuso sexual infantil lo comentábamos la semana pasada. Así y recomendábamos entonces ser muy prudentes y muy cuidadosos con el tema de los niños cuando hay expresiones de afecto e íntimas entre las parejas. Y la violencia psicológica, cuéntanos un poquito sobre ese tema que quizás es muy sutil, pero tiene muchísimas afectaciones a nivel emocional y pues el impacto es realmente grave. Así es, esa es una de las violencias como que son de esas invisibles, pero que causan un daño exagerado, pues demasiado grave en las personas. Entonces aquí hablamos de ese uso del lenguaje inapropiado, del lenguaje en donde se menosprecia a la persona, donde afectamos por ejemplo, la autoestima, porque nos dicen, usted no sirve para nada, por ejemplo, y esa persona empieza a creerse eso, ¿cierto? Y empezamos en esa manipulación, en el chantaje, por ejemplo, a ponerle sobrenombre a los niños. Y ese sobrenombre que es de burla y que empieza a afectar todo el desarrollo de los niños como tal, porque si vemos, la familia es como ese centro donde se cultiva todo el desarrollo para poder salir como a ese ámbito social, y desde ahí empezamos a afectar, ¿cierto? A los niños, niñas, a los adolescentes y como habíamos dicho al principio, a las mujeres que son quienes más sufren. Prestemos atención a esas situaciones familiares, los silencios, el aislamiento, la imposición de castigo, la intimidación, como las amenazas. Para cualquier miembro de nuestra familia pues va generando impacto psicológico y hay que prestarle atención. Juli, como los espacios son tan cortos, cuéntanos qué hacer. Ya pues tenemos información sobre los tipos de violencia, cuál es la ruta de atención, dónde me dirijo en caso de yo estar vivenciando una situación como la que hemos hablado. Listo, entonces tenemos que quienes activan o tienen esa capacidad de activar ruta, principalmente el hospital, ¿cierto? Sobre todo si hay abuso o violencia pues como sexual. La alcaldía, las instituciones, el CDI, la policía y la comunidad en general son activadores de ruta. Es decir, pueden denunciar. Cualquier persona e institución puede denunciar. Exacto. Entonces, ¿a quién como que se deriva estos casos? Entonces, a la policía, en caso tal, por ejemplo, de que esa persona esté muy agresiva, entonces hay que poner como inmediatamente como un pare a esa situación. La policía está en esa capacidad, también se remite a comisaría de familia
y luego a la Fiscalía, ¿cierto? Tenemos como esas 3 instituciones donde se derivan todos estos casos de violencia intrafamiliar. ¿Cómo funciona? Esto es muy importante saberlo, porque hay veces las personas creen que yo, por ejemplo, sé que soy una vecina y tengo a mi lado y sé que vive en violencia intrafamiliar, yo puedo denunciar. Y aquí viene esto, de manera anónima lo podemos hacer, que es una forma de ayudar, pero no como directamente, porque hay veces nos queremos ver como excluidos de esas situaciones, ¿cierto? Entonces, bueno, estos comisaría de familia, policía y fiscalía son quienes pues son entes que brindan medidas de protección y que pueden ayudarnos en esas situaciones y ellos ya se encargan como hacer el proceso. Muy importante que, por ejemplo, tengamos presente que quienes hacen la atención pues como en salud, principalmente es el hospital, y allí pues ya se deriva en ciertas situaciones, psicología, psiquiatría y a todos los procesos que le competan. Listo, entonces recuerden que todos somos corresponsables de la protección de los derechos de todos los ciudadanos. Denuncien anónimamente, puede ser una cartica sin firmar, con ubicación, teléfonos, nombres, es decir, con la mayor información que tengamos para poder ubicar esa familia. Pueden denunciar vía telefónica, no necesitan dar sus nombres. Hay unas páginas también en internet del ICBF o la página Te Protejo donde podemos denunciar también de manera anónima y eso de una llega a las instituciones competentes. Si tienen cualquier inquietud o duda frente a cómo activar la ruta, pues pueden ubicarnos en el área de salud pública del hospital, pueden acercarse en la comisaría de familia o cualquier institución municipal que trabajemos por y para la infancia y las familias y nosotros les brindaremos la información. Les agradecemos muchísimo este espacio. Juliana, muchísimas gracias por compartirnos esta información. Esperamos que algo pues pudiésemos aprender en el día de hoy, que lo compartamos con las familias y deseamos pues que tengan un feliz día.